Presento un saludo muy cordial a todos nuestros diplomantes, estudiantes del Diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto, organizado por la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones y Extensión CIEDE de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo reflexiones sobre el derecho a la educación. Derecho de la mayor trascendencia, derecho sin el cual el ser humano va a ser víctima de la heteronomía, de la ignorancia, de unas circunstancias en donde el ser humano ya no se realiza de manera plena en el ejercicio de sus potencialidades y de sus facultades, sino que ustedes lo van a ver, un analfabeta por el mundo va a ser una persona muy limitada en el ejercicio de sus propios derechos y puede ser víctima inclusive de manipulaciones, como ocurrió recientemente en el 2 de octubre en el plebiscito donde ganó el no y muchas personas se dejaron manipular fruto de la ignorancia. Miremos entonces este tema, el tema del derecho a la educación y la educación en derechos humanos, que es lo que estamos haciendo en este diplomado. En primer lugar tenemos a don Joaquín González Ibáñez. Don Joaquín González Ibáñez, en un libro llamado Derecho a la Educación y Ciudadanía Democrática, que eso tiene que ver con la educación, el ejercicio de la ciudadanía democrática, nos va a decir que la educación es la actividad humana intencionada. Ojo, actividad humana intencionada y en parte planificada, dirigida a la incorporación en la vida social a los miembros del grupo con el objetivo de desarrollar las capacidades potenciales de cada persona. Encontramos varios elementos que desde luego quiero desagregar. En primer lugar, actividad humana intencionada. Surge de los seres humanos de manera voluntaria a efectos precisamente de orientar un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, pero también planificada, porque no es en una forma, llamémoslo así, completamente desordenada, anárquica si se quiere, no en el término político, sino en cuanto se refiere a que no existe un seguimiento, un continuum en ese sentido, dirigida ¿a qué? A la incorporación en la vida social, a los miembros del grupo con el objetivo de desarrollar capacidades potenciales. Todos tenemos capacidades, pero si esas capacidades no están revestidas de una educación, de una formación, vamos a tener dificultades muy serias en lo que se refiere precisamente a la incorporación en la sociedad de esos seres humanos. Por eso la educación sirve también como ascenso en la escala social. No solamente para yo saber de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, sino también, desde luego, cómo puedo valerme por mí mismo en el trasegar de la vida, cómo me gano la vida. Por lo anterior, se podría asegurar que un individuo sin educación adolece de las garantías para poder vivir en libertad. Y allí es evidente. Si no hay garantías para ser libre, porque no se tiene educación, voy a ser una persona prisionera o esclava de la ignorancia. Y de capacidad autónoma para decidir su futuro y ser plenamente persona, que es la diferencia entre autonomía y heteronomía, donde me imponen, soy un títere de factores en donde factores políticos, factores económicos, factores sociales, me manipulan y como no soy una persona autónoma, me llevan del cabestro a votar en las elecciones por la persona que X personaje quiere, un caudillo por ejemplo. ¿Sí? Y ser plenamente persona, mediante su incorporación al grupo cultural o de civilización en el que se desenvuelve. Y aquí hablamos de ciudadanía, del ejercicio de ciudadanía, en el sentido de que la persona se convierte en ciudadano íntegro, capaz de autodeterminarse para trabajar en desarrollo de su futuro. Pero si no tiene educación, fíjense ustedes, una persona en el mercado laboral que tenga una educación precaria o no tenga educación en que trabaja, ¿cierto? Puede ser un obrero de la construcción con un salario, no demerita, es un trabajo honrado, es un trabajo honroso,
pero va a tener un nivel de vida distinto a la persona que tiene, por ejemplo, un doctorado o un postdoctorado. En ese sentido, la invitación es para ir desarrollando e impulsando niveles de formación cada vez más cualificados para que las personas puedan ir ascendiendo en la escala social y ser mucho más independientes. Miremos desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad lo que tiene que ver con normas internacionales vinculantes. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita, al menos en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental es obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada. El acceso a los estudios superiores tiene que estar abierto a todos en plena igualdad de condiciones en función del mérito. Por eso es que, claro, es importante garantizar de manera gratuita esa primaria, ese bachillerato, hay que buscar la gratuidad y por qué no la universidad, pero claro, en muchas ocasiones no sucede lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay o Argentina, que la universidad es gratuita. Yo recientemente estuve en el país chileno y me encontré con que las tasas derivadas de la dictadura son altísimas. 4 millones de pesos chilenos, que pueden equivaler a 12 millones de pesos colombianos el año, eso es muy alto. Entonces, por eso la revolución de los pingüinos allí está luchando para la gratuidad de la educación, pero llevamos una transición muy larga después de la caída del régimen de Pinochet, que todavía las composiciones políticas no han permitido unas reformas a fondo en temas como, por ejemplo, el aborto, la adopción, el matrimonio gay, etc. Entonces, en este sentido, es indudable que hay que avanzar hacia ello. Y se habla de en función del mérito, y para eso están los exámenes de Estado, para eso están los exámenes de las universidades públicas, en el sentido de que realizan procedimientos en donde el que mejor obtenga un puntaje después de esa evaluación será el que se gane el mérito de cursar su carrera en la universidad pública. Acordémonos que nomás en la Facultad de Derecho se presentan 500 y solo se reciben 45 en la seccional de Tunja. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Pues que sencillamente esos 455 no pueden estudiar en la UPTC porque solo hay cupo para 45 futuros abogados y abogadas. Por esa razón, se van para la privada o no pueden estudiar. Y es importante por eso hacer extensiones. Ya entiendo que se está hablando con la alcaldesa de Sobatá para crear allí la Facultad de Derecho, y también se piensa y se ha hablado del tema de Bogotá y de otros temas que se está en estudios, se está en consultas, se está en desarrollos, etcétera, para efectos precisamente de lo que tiene que ver con el desarrollo de esta propuesta incluyente, democrática, vinculante y exigible desde el punto de vista de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, 2.3. La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad humana y a un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. Tiene entonces que hablarse aquí del derecho al libre desarrollo de la personalidad, una figura muy kantiana. Aquí hay gente regresiva que piensa que eso es negativo y que es hacer lo que se le dé la gana al joven o a la persona. No, el tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad, muy trabajado en las tesis progresistas de la Corte de Oro colombiana por el maestro Carlos Gaviria, por ejemplo, que ha sido nuestro ícono y nuestra luz y nuestro faro para seguir adelante en este trabajo de defensa de derechos humanos, pues es eso, es la autonomía de la persona. Es el reconocerse como tal y es el de proyectarse hacia un futuro en donde sea una persona libre y aumente sus potencialidades. Y a un refuerzo del respeto a los derechos del hombre y por las libertades fundamentales, libertad, igualdad, fraternidad. Libertad positiva en el sentido de poder realizar lo que mis potencialidades y lo que mi aspiración de vida buena marca dentro de mi trayectoria, ¿verdad? Tiene que favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, así como el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
tolerancia, comprensión, amistad, solidaridad, no solamente entre las naciones, no solamente entre los pueblos, no solamente entre los estados, sino también, desde luego, de los diferentes grupos raciales, de los diferentes grupos étnicos. Por eso es tan cuestionable el tema referente al aspecto del racismo, la xenofobia, lo que tiene que ver con negar la posibilidad a diferentes grupos raciales o étnicos de desarrollarse dentro de sus culturas. Por eso se habla también de relativismo cultural o, como dice Charles Taylor, de el multiculturalismo. Es muy importante eso. Por eso las voces que vienen desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos y del señor Pence, vicepresidente, de algunos miembros del gabinete que ha nombrado y que en el pasado manifestaron expresiones un poco cuestionables o bastante cuestionables desde el punto de vista racista, nos hizo pensar en el Ku Klux Klan, por ejemplo. Personas que se colocaban capuchas y que realizaban exterminio, torturas, eliminación de la raza negra. Eso no puede ser en los Estados Unidos. Igualmente se dice grupos raciales o religiosos. Y aquí es muy importante. Grupos religiosos. El grupo religioso se despliega desde el punto de vista de su libertad de conciencia, de su libertad de pensamiento religioso, de culto, libertad de culto, y está muy bien que ello ocurra en un sistema de democracia liberal incluyente. Pero lo que sí está muy mal, desde luego, es lo referente a utilizar o manipular esa expresión religiosa para la conquista del poder y romper el Estado laico, como sucedió el 2 de octubre en el plebiscito. Hay que decir que eso sucedió y las investigaciones han arrojado una fuerte presencia, especialmente de sectores evangélicos, en contra del sí y en favor del no. Y entonces nos decimos, o la pregunta es, ¿los grupos religiosos hacen política? ¿O los grupos religiosos realizan oraciones, realizan su actividad de culto en su iglesia? Y entonces, ¿cuál es el punto tan gris, esa línea gris que separa la libertad de culto de la acción política? Porque si no hay línea gris y si definitivamente son partidos políticos o movimientos o expresiones políticas, nos lo tienen que decir para saber cómo las enfrentamos en un momento dado o cómo contribuimos con ellas en una acción política. Pero no podemos decir, oiga, no, es que ellos tienen una investidura especial, tienen un fuero especial y como tal pueden hacer actividad de culto, pero también actividad política. Y desde luego no los vamos a grabar, ¿no? La reforma tributaria no aparecen grabados, pero si por el contrario realizan actividades comerciales, tienen jugosas ganancias, hay que tributar, hay que ayudarle al Estado, realizan actividades políticas, tienen representantes a la Cámara y senadores, tienen alcaldes como en Río de Janeiro, tienen el vicepresidente de los Estados Unidos, pues hombre, ya sabemos a qué atenernos. Y estamos frente a aparatos políticos religiosos que desde luego ya los ubicamos en otro escenario, en el escenario de la confrontación política, ¿no? Para el mantenimiento de la paz, desarrollo de las actividades de Naciones Unidas. Obviamente, todos los estudios que tienen que ver con investigaciones sobre la paz, lo que pretenden es eso. Los padres tienen por prioridad el derecho de escoger el tipo de educación que sus hijos deben recibir. Sobre eso hay que decir que en el caso de Sergio Urrego hubo diferentes posiciones de la Corte Constitucional muy cuestionada por el ex procurador Ordóñez, en el sentido de señalar que esa libertad de los padres debe estar obviamente revestida de una serie de garantías para que se protejan ese libre accionar ideológico. Por ejemplo, si el padre del Opus Dei puede llevar a sus hijos a un colegio del Opus Dei, ¿cierto? O si el padre es libre pensador, a un colegio de libre pensamiento. Sin embargo, hay que decir que los manuales de convivencia y el marco constitucional exige, como se ha mencionado por parte de la tratadista Ana Patricia Pavón, por ejemplo,
que la invitamos recientemente al quinto Congreso Internacional de Derechos Humanos en la OPTC, que hay unos límites en ese ejercicio de autonomía, y fue en el caso de Sergio Urrego, como lo dijo la Fiscalía, que evidentemente si la persona tiene una inclinación sexual determinada, tiene que haber una orientación por parte del colegio y no generar bullying, no generar amenazas, presiones hacia esas personas que lo que necesitan es cariño, acompañamiento, orientación profesional. Y por eso hay que decir que Sergio Urrego, según lo dice la madre de Sergio, se suicidó con una serie de presiones. Entonces, en ese sentido, vale la pena el respeto a esa diversidad sexual, el derecho al tercer sexo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice en el artículo 13 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de la ONU en pro del mantenimiento de la paz. Fíjense cómo hay una serie de elementos que vuelven a afincarse, vuelven a reafirmarse en ese tema de la defensa de los derechos humanos. De lo que se habla es de la educación en defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Miremos este artículo 13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Ya lo habíamos dicho, es importante esta lucha de la obligatoriedad y la asequibilidad. B, la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Allí va a buscarse esa gratuidad también, esa accesibilidad generalizada para todas las personas en la enseñanza secundaria, porque ustedes saben que evidentemente las personas con solo primaria quedan muy limitadas y con solo secundaria pues todavía más, menos, pero con situaciones en donde sus niveles salariales todavía siguen siendo precarios. Me decían que para ser ascensorista ya están pidiendo ser bachiller, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos para ser aseadora. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. En ese sentido, fíjense ustedes cómo ya en la universidad se busca la accesibilidad de todos para cursar carreras universitarias. Pero claro, allí va a entrar a operar la capacidad de cada uno, sin perjuicio de que cada Estado de manera democrática, de manera libre, pueda generar políticas públicas en materia educativa que avalen la gratuidad de la educación superior. Por cierto, hemos publicado un libro sobre el contexto de la educación superior en América Latina, muy importante, con el grupo Primo Levi en Justicia Social de la OPTC, Facultad de Derecho, donde miramos escenarios como el de Cuba, donde es gratuita la educación superior, toda la educación, y otros donde es carísima, como he mencionado el caso de Chile. E igualmente el libro del doctor Pedro Sánchez sobre políticas públicas en educación superior, profesor de planta de la UPTC, con prólogo mío, y en donde hemos hecho una coedición con Gustavo Ibáñez. En particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita se debe avanzar en ese sentido. Esto es un derecho progresivo, ¿no? Declaración de los derechos del niño. Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su juicio individual,
su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Aquí vemos importantes realidades, escenarios, como el tema de la responsabilidad moral y social, que es la ética. Llegar a ser un miembro útil a la sociedad es un miembro que realmente aporte a la sociedad y que la sociedad le aporte, claro, ¿no? Y el tema de la cultura general es que la ciencia y la cultura son propiedad de todos. Aquí no podemos ser egoístas o mezquinos. La cultura y la ciencia, la tecnología debe estar al servicio de todos. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Derecho al juego en el niño, estado promotor de la recreación. Recordemos que es un derecho fundamental. Convención sobre los derechos del niño del año 89, artículo 28.1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, ese derecho deberán en particular implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella, y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad, lo que tiene que ver con las becas o las bolsas, para que personas que realmente requieran, además de la gratuidad, para cursar sus estudios, pues también su modus vivendi, los libros, las fotocopias, la alimentación, su alojamiento. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Esto es gravísimo en Colombia. De cada 100 personas que ingresan a kinder, solamente 2 terminan el pregrado, ya ni siquiera especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, no, el pregrado de 102. Eso indica que es una sociedad excluyente, es una sociedad que difícilmente, así lo plantea el Plan de Desarrollo del presidente Santos, que busca al 2025 Colombia la más educada, superar ese rezago. Con políticas neoliberales no se puede. Tiene que haber una transformación estructural, una conversión de las políticas en favor precisamente de el tema de más presupuesto para la educación, de más cobertura en la educación, de más calidad en la educación y por esa razón o por esa vía realizar procedimientos en favor de un país mucho más desarrollado y más incluyente. Objetivo de la educación. Miremos entonces el desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, ¿no? Es indudable que un niño educado es un niño que mentalmente, físicamente, va a tener mayores aptitudes en la vida, va a ser más autónomo, va a tener una personalidad claramente definida. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Mis derechos terminan a donde empiezan los del otro, Kant, y de los principios consagrados en la Carta de la ONU. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales, del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. O sea, eliminar la xenofobia, eliminar esos nacionalismos rancios que dicen que somos la última Coca-Cola del desierto, dicen algunos. Eso es muy malo. Necesitamos ser más incluyentes y más universales. Martí decía que patria es humanidad. Recordemos que estamos hablando de la Convención de Derechos del Niño, artículo 29. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos.
grupos étnicos, nacionales y religiosos, y personas de origen indígena. Muy importante esto, igualdad de los sexos. Eso no es ideología de género. Estuve la semana pasada en Chile, en el Ministerio de Educación Nacional, y entré a la biblioteca y le dije, pásenme los libros, por favor, de ideología de género. Me dijeron, no hay ninguno. Todos son de enfoque o de perspectiva de género. Le dije, présteme esos, 30 libros, pero de ideología de género no. Luego entonces es falso lo que dijeron los defensores del no en el plebiscito, de que se habla de ideología de género en los acuerdos. Eso no es cierto. Existe perspectiva, enfoque de género en defensa de las mujeres víctimas del conflicto armado. Igualdad de los sexos, respeto al 10% de la población LGBTI. Tenemos que ser respetuosos y no homofóbicos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948. Acuérdense lo que pasó este día. 9 de abril del 48, el Bogotazo. Asesinato de la esperanza del pueblo. Jorge Eliezer Gaitán. Este país sería distinto si Jorge Eliezer Gaitán hubiera vivido y hubiera sido presidente. Hubiéramos tenido una sociedad más incluyente, unas reformas estructurales de fondo, unas reformas políticas en favor de las grandes mayorías desheredadas. Pero no, lo asesinaron y desde entonces hemos estado de mal en peor. Artículo 12, derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo, tiene derecho a que mediante esa educación se le capacite para lograr una digna subsistencia, el mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos, mire, desde el año 48. Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, artículo 26. Desarrollo progresivo. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Es evidente que los estados no tienen de pronto todos los recursos, especialmente países en vías de desarrollo como Colombia, para garantizar a todos y a todas la gratuidad en todo, pero progresivamente tiene que mostrar un comportamiento desde la política pública de mayor inclusión en cuanto se refiere a estos derechos económicos, sociales y culturales. El protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, algunos lo llaman ahora DESCA, le agregan lo ambiental, llamado también Protocolo de San Salvador del año 1988. Nos dirá en el numeral 3, los estados partes en el presente protocolo reconocen que con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, gratuidad. No siempre en el caso colombiano es gratuita. Y B, la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Fíjese que aquí está el elemento de la progresividad y ojalá de la gratuidad. No es fácil y no siempre es gratuito el bachillerato, ¿no? Protocolo de San Salvador II. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Ya estamos hablando aquí de algo muy importante, que no se aplica en Colombia, y es la enseñanza gratuita en la universidad. Recientemente hemos visto cómo hay movimientos como la MANE que abogaba por la educación gratuita en la universidad.
Se deberá fomentar o intensificar en la medida de lo posible la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. Importante, la doctora Lola Sendal y la doctora Lucero Blandón Schiller han venido a la UPTC a dictar una conferencia invitadas por mí a hablar de educación de adultos, por ejemplo, que es un tema fundamental, la construcción del sujeto político, consciente de sus derechos y consciente de sus deberes, autónomo, libre, solidario, defensor de los derechos humanos. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos, hoy se utiliza otra palabra, diversidad funcional, a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. Toda la línea de derechos de las personas con diversidad funcional, sobre lo cual recientemente la facultad recibió un importante documento. Núcleo fundamental del derecho a la educación. Para el ECOSOC, es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. O sea que en sí mismo es un derecho humano, pero también gracias a él se pueden realizar otros derechos humanos. Por ejemplo, el acceso al derecho al trabajo. Si usted tiene capacidad, actitud y aptitud, sí, pero también la formación para optar a un cargo, pues indudablemente la educación, el derecho le va a permitir llegar a ese cargo. De lo contrario no, de lo contrario se va a ver cohibido. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Una participación consciente, libre. Además, salir de la pobreza evidentemente, porque si ustedes se dan cuenta, las personas que con esfuerzo realizan sus estudios tienen mejores niveles salariales, mejores condiciones de vida que quienes no estudiaron. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso, la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia. Un pueblo educado es un pueblo que protege los derechos y es un pueblo que defiende su democracia. La protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico, porque en la medida en que la persona tenga conocimientos, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, va a evitar niños indeseados. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Claro que es una inversión muy buena, mejor que la guerra. La guerra es muerte, la educación es paz, es vida. Fíjense cómo el presidente Rafael Correa del Ecuador se trajo los doctores fruto de la crisis del 2008 de España y de Europa y está impulsando una revolución educativa en Ecuador. Eso es muy importante decirlo. Mientras allí despreciaron a sus doctores, él con el programa Prometeo se trajo los doctores y todos felices, bien pagos, están desarrollando una verdadera revolución educativa y se va a volver una potencia regional. Ya lo estamos viendo. Miren las vías ahí en Nariño donde termina Colombia y las vías en Ecuador. Qué cambio, ¿no? Relatora del derecho a la educación, la señora Katerina Tomaszewski, de la ONU. Muchos derechos individuales, especialmente los asociados al empleo y la seguridad social, están fuera del alcance de quienes han sido privados de la educación. La educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y las libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola este derecho. Sin educación no hay acceso al empleo. Un nivel educativo inferior disminuye habitualmente las perspectivas de carrera. Es indudable que aquí volvemos a ver el tema de que si el Estado invierte en educación, el Estado crece. Los pueblos más educados del mundo son los de mejores productos internos brutos. Fíjense ustedes, Canadá, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia, países que realmente causan admiración en el mundo. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en educación y son polos de desarrollo trascendentales
Ellos tienen las mejores universidades. Según UNESCO, el derecho a la educación ha sido reconocido por la UNESCO como un derecho transversal en el sentido que es definido tanto como por las prestaciones y obligaciones que supone para particulares y poderes públicos, como un derecho tanto de primera generación como de segunda generación. Derecho de primera generación porque la educación se concibe en los tratados internacionales como un elemento imprescindible para el desarrollo y realización personal, y se identifica como la actividad humana que permite el pleno desarrollo y realización del individuo en sociedad. Al mismo tiempo, este derecho adquiere la perspectiva de derecho de segunda generación, derecho social y cultural, en que el Estado es el principal prestatario y garante del disfrute del derecho para la colectividad. Claro, aquí vamos a ver cómo en el ejercicio de la actividad humana, en el desarrollo de esa actividad educativa, tanto del educando como del educador, vamos a estar en un escenario de derechos civiles y políticos de primera generación, donde en otra clase yo les dictaré, está el tema de la autonomía, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, que hace parte de los llamados derechos de primera generación, pero también están los de segunda generación, que son esas obligaciones estatales. Véanse mi libro Constitucionalismo Social, en donde evidentemente en un Estado social de derecho es prioritario invertir en educación de calidad, ampliar la cobertura, suprimir el analfabetismo. Es que hoy en día el analfabetismo para mí es un crimen de lesa humanidad en pleno siglo XXI. Entre nuestros campesinos todavía hay muchos analfabetas. Los derechos económicos, sociales y culturales entre ideologías diversas. Miremos las posiciones de la derecha, de los anarquistas, en fin. Von Hayek o Nozick, liberales individualistas, algunos los llaman anarquistas liberales, sustituyen la regulación estatal por el mercado libre. Entonces, quien quiera crear un colegio, créelo. Una universidad, créela. Cobre lo que quiera. Es el mercado el que le va a permitir vivir o no vivir, o morir en ese intento. Serán contrarios a Proudhon, Bakunin, Kropotkin, anarquismo crítico del Estado, del mercado y del capitalismo. Estos serán más ligados un poco al comunismo. La dominación estatal se reemplaza por formas asociativas de producción distantes del capitalismo y del mercado. Son, digamos, anarquistas liberales de derecha y comunistas de izquierda. Formas neoliberales, llamadas también liberalismo individualista o libertario. Algunos los llaman anarcocapitalistas. Para von Hayek, los derechos sociales son un camino al engaño, al autoritarismo y a la ineficiencia económica. Un espejismo que representa el camino a la servidumbre, así se llama uno de sus famosos libros. Camino a la servidumbre. Centra los derechos humanos en los civiles y políticos, y la democracia y el Estado liberal de derecho se limita a un régimen político que protege solo la libertad negativa, o sea, libre de interferencias de los particulares o del Estado con su sustento, que es la propiedad privada. Para ellos, como para Hobbes, será sacrosanta la propiedad privada. Entonces allí van a encontrar que el señor Donald Trump, por ejemplo, sigue al señor Hayek. Señor Fernando Londoño Hoyos, señor Plinio Apuleyo Mendoza, señor Álvaro Uribe Vélez, señor Alejandro Ordóñez Maldonado, están en esta Pastrana, Marta Lucía Ramírez, todos los del no, plebiscito. El libre mercado, la regulación social parte del libre mercado como orden espontáneo o natural que maximiza la libertad personal. O sea, nos hacemos libres en el ejercicio del libre mercado. El Estado permite el armónico desarrollo del mercado al amparar la libre iniciativa privada y blindar los contratos. El Estado protege a las personas contra el robo, el fraude y la violencia. Para Nozick, la sociedad es justa si respeta las reglas de la apropiación de bienes, como las herencias, por ejemplo, sin importar sus resultados. Frente a esto, Tomás Piketty, en su libro El Capital del siglo XXI, cuestiona y dice que el problema de la injusticia internacional se deriva de las herencias, que han lastrado la igualdad. Han corrido durante muchísimos siglos con unas circunstancias en donde quien heredó
al principio y sus herederos han venido recibiendo ese tipo de réditos, pues indudablemente van ganando en la carrera de la vida frente a otras generaciones que están excluidas de la pobreza, de la riqueza, y viven en la pobreza. Incompatibilidad entre derechos civiles y derechos económicos y sociales. El debate lo plantearon Backhoff y el profesor Forthoff en Alemania. La redistribución de ingresos y de riqueza es injusta, pues transfiere la propiedad de unos a otros sin que medie el consentimiento de los que tienen. Ello viola la libertad individual y genera Estado autoritario al imponer por la fuerza la política. Para von Hayek, los derechos civiles son incompatibles con los derechos sociales, pues rompen el orden liberal. Un poco es la posición del señor José Félix Laforí, María Fernanda Cabal, su esposa, Paloma Valencia, en fin, en donde Iván Duque Escobar, Zuluaga, donde ellos defienden esta posición de la libertad individual y, por ejemplo, el procurador, acuérdense, defiende esas propiedades, los derechos de propiedad de las personas, fue a muchas asambleas, en donde se reclama que no vaya a tocarse la sacrosanta propiedad privada, así provenga pues de desplazamientos forzados. Constitucionalismo social es la respuesta y la base del Estado social de derecho. Sin medios materiales resulta imposible ejercer determinados derechos, así estén en el ordenamiento y el Estado no obstaculice. Por ejemplo, el derecho de salir del país. El que no tenga dinero no lo puede hacer, así el Estado no obstaculice, señores. El ejercicio del derecho está determinado por las condiciones materiales para el mismo. Entonces, podemos tener esa posibilidad maravillosa en los estados de viajar a donde queramos. Yo quiero viajar a la isla de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. Pero ¿cuánto vale? ¿Tengo la posibilidad de viajar si no tengo esos recursos? Pues no. Entonces, es indudable que allí se habla de la materialización de los derechos. Y por esa razón, el constitucionalismo social se erige en la base de materialización de esos derechos llamados de primera generación, en donde yo puedo, teniendo educación, ejercer, por ejemplo, el derecho al voto en una democracia, de manera libre, autónoma y responsable. Pero si no tengo educación, llega el cacique político el día de elecciones y me lleva del cabestro por una cerveza y un tamal, o menos. No me compra el voto. Rousseau dijo que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse. Vean el contrato social. También está en Philippe von Paryx, en Amartya Sen. Se enfrentan las visiones minimalistas del Estado de Derecho y la democracia, que son las que hemos visto de derecha, por un Estado social de derecho, con intervención estatal para superar las diferencias y garantizar la universalidad, indivisibilidad e inenajenabilidad de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque indudablemente vamos a mirar cómo la intervención del Estado de manera clara, directa, por medio de políticas públicas, en donde se ataca a banqueros inescrupulosos que están llenándose de plata sus bolsillos para beneficiar precisamente a vastas capas de la población que vienen en menesterosidad, pues indudablemente allí tenemos la búsqueda del equilibrio social, político y económico. Educación para todos. Conferencia Mundial de Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, en 1990, renovada en el primer Foro Mundial de la Educación en Dakar, año 2000. La educación es un derecho humano que tiene un impacto directo en la negación o realización de los demás derechos humanos, en el desarrollo de las capacidades para llevar una vida digna y libre de privaciones y en el reconocimiento de todos y de todas como sujetos de derechos con capacidad de aportar al desarrollo de una sociedad. Los estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad del derecho a la educación. Hay más elementos en esa Conferencia Mundial de Dakar y de Jomtien, pueden ustedes revisarla en su web.
Miremos los objetivos del Foro Mundial de Dakar: extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para las niñas, los niños más vulnerables y desfavorecidos. Velar porque antes del 2015 todos los niños y niñas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Fíjese cómo le coloco admiración, signo de admiración, antes del 2015. Y el interrogante: ¿será que se cumplió ese objetivo del Foro de Dakar? Pues no, señores, no se ha cumplido. ¿Por qué? Por la mezquindad de la política pública y de los políticos. Tercero, velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos alfabetizados se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Aumentar al 2015, yo le agregaría otra admiración, el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular en mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. Léanse trabajos de Lola Sendales, léanse trabajos de Lucero Blandón Schiller, que acaban de venir a la OPTC a hablar del tema. Sigamos con Dakar. Suprimir las disparidades entre los géneros. Eso no es ideología de géneros, señores. En la enseñanza primaria y secundaria del 2000 al 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. Y mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, especialmente en lectura, en escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. Idiomas, yo diría también, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Que cuando están llegando al primer semestre de la universidad, muchos no saben leer, no saben escribir, no saben las matemáticas básicas, no saben la argumentación, la proposición. Chatean mucho, pero realmente uno observa deficiencias muy severas en lo que tiene que ver con su propia formación en primaria y secundaria, y por esa razón a veces la misma grafía, hay que hacer ejercicios de egiptología para poder interpretar sus letras, y escriben como hablan. Eso no está bien. O se rajan en cálculo, reprueban materias básicas en ingenierías, por ejemplo, ¿no? Las deserciones en ingeniería son altísimas, especialmente por baja formación aritmética. Hay un llamado ahí a la Secretaría de Educación para que mejore el tema de estas competencias, pero también de idiomas. El inglés es malísimo, o los demás idiomas que se cursan, generalmente inglés, ¿no? Francés ya menos. Deberíamos aprender también quechua y aymara. Recomendaciones de la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL. 1. La necesidad de establecer estándares para el sistema educativo y desarrollar mecanismos para monitorear y vigilar de manera permanente su cumplimiento. Importantísimo. Hay que avanzar en esos estándares que no son los rankings internacionales Shanghái, ni mucho menos. Nos pusieron a todos a publicar en Scopus, y eso realmente no es sino capitalismo cognitivo, según el doctor Pascual Mora. Fortalecer los procesos de descentralización de las políticas educativas, asegurando que las escuelas y las comunidades dispongan de los recursos para realizar una mayor gestión educativa y control social de la misma. Muy importante apoyar esa unidad comunidad-escuela. Impulsar estrategias orientadas al fortalecimiento de la profesión docente en cuanto al reconocimiento de su labor, la garantía de una remuneración justa y el acceso a programas de formación y capacitación a fin de afianzar los vínculos entre la comunidad y los docentes y motivar la responsabilidad de estos últimos con los primeros. La profesión docente está abandonada en Colombia, hay que decirlo así. El reconocimiento es un reconocimiento mínimo. Mientras un parlamentario gana 30 millones, un profesor puede ganar 700.000 pesos. Es una vergüenza. Un profesor de una vereda, por ejemplo, que tiene que a veces ir a caballo o a pie horas para cumplir su labor misional. Admirables esos profesores de vereda. La garantía de una remuneración justa, que no existe.
el acceso a formación y capacitación, cuando les dan becas para viajar al exterior, por ejemplo, a tomar cursos de inmersión en lengua extranjera, muy escasísimo, yo diría que nunca casi, ¿no? Y muchas veces se produce es la violencia contra los docentes, por ejemplo, en zonas de conflicto armado. Disponer de mayores recursos públicos para asegurar las inversiones que demanda el sistema educativo. Pero con una reforma tributaria donde lo que va a haber es recortes y recortes, pues yo no veo realmente que esto se esté cumpliendo, esta recomendación tan importante. Se está cayendo la Universidad Nacional, la emblemática universidad, los edificios. Ustedes lo ven. Mi facultad de Derecho se desplomó el techo. ¿Qué hacemos? Documento Corpoeducación. En el 2013 hizo documento entre el avance y el retroceso, informe de progreso educativo en Colombia. El 8% de la población colombiana, 3.5 millones, es analfabeta. Yo lo dije, crimen de lesa humanidad. Y en la zona rural, 18 de cada 100 personas no han recibido ningún tipo de educación. ¿Y dónde está el programa Yo Sí Puedo? De Cuba, buenísimo. Solo el 33% de los niños y niñas que entran a básica primaria logran graduarse como bachilleres y gastan en promedio 12 o 13 años para cursar 11 grados. Los niños y jóvenes pobres y campesinos tienen más comprometido su futuro. Esto es gravísimo. Esto es un incumplimiento de lo que es el Estado Social de Derecho. Miremos, por ejemplo, una frase o una expresión que ha hecho carrera: el capital humano. Las políticas educativas tienden a concentrarse en la relación de a mayor acumulación de capital humano, mayor nivel de crecimiento económico. No se mira la de a mayor garantía del derecho a la educación, mayor posibilidad de realizar los demás derechos humanos y una sociedad justa. Amartya Sen, premio Nobel, dijo que la única capacidad que debe fortalecerse en los seres humanos no es la productiva. Ojo, señores, tipo Sena. Tenemos ilimitadas capacidades donde esa es una, y no la más importante. Ello generó formas de discriminación negativa. Claro, si hablamos de capital humano estamos hablando de capitalismo y de productividad. Entonces surgen frases tan desafortunadas como la del señor alcalde de Cartagena, que dijo que los jóvenes para qué estudiaban filosofía si eso no servía para nada, que tenían que estudiar ingenierías, hacer puentes, carreteras. Todos pongámonos a hacer carreteras y puentes. Eso me parece a mí realmente lamentable. Hay que tener músicos, hay que tener filósofos, hay que tener humanistas. Quizá por ello el mundo está en crisis, por no tenerlos. Contenido del derecho a la educación. Se destacan las observaciones 11 y 13 del Comité DESC, también las de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Katarina Tomaszewski, quien estuvo del 98 al 2004. Dimensiones del derecho a la educación, dice la relatora. Primero, el derecho a la educación propiamente dicha, que se deriva de las normas constitucionales locales e internacionales. Tenemos ahí un juego de normas en lo local, en lo nacional, en lo internacional. 2. La dimensión de los derechos humanos en la educación, muy importante. Y 3. La dimensión de los derechos humanos por la educación, principio multiplicador para garantizar otros derechos humanos como alimentación adecuada. Yo estoy en el Observatorio de Derecho a la Alimentación de la FAO y ahí estamos trabajando fuertemente esto. En la reforma de malla curricular hay que mirarlo. Salud, crisis en la salud. Vino el doctor Jaime León Gañán, Quinto Congreso Internacional de Derechos Humanos, los muertos de la Ley 100, léanselo, Google, está gratis. Y empleo, si usted no tiene educación, pues difícilmente accederá a un empleo decoroso. Por lo que su negación implica nulificar estos derechos humanos. Y por eso se creó por parte de la ONU, de la relatora del derecho a la educación, la señora Katarina Tomaszewski, el sistema de las 4A, o de las 4A, si prefiere. La profesora Tomaszewski propuso un sistema de obligaciones. El derecho a la disponibilidad de educación que deriva en la obligación de asequibilidad. El derecho de acceso al sistema educativo que genera la obligación de accesibilidad, que es diferente a la asequibilidad. El derecho a una educación aceptable con la correspondiente obligación de aceptabilidad y el derecho a permanecer en el sistema educativo con su obligación de adaptabilidad. Entonces recuerdo, ¿no? Asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
estos son marcos vinculantes para el Estado. El Estado colombiano tiene que tener la posibilidad de ofrecer, y es la exigibilidad además por parte de los habitantes de Colombia y de los estados sociales de derecho, de ejercer o de obligar al Estado para que disponga de los cupos necesarios para estudiar. Si se presentan 70.000 aspirantes para 2.500 cupos en la nacional, no se está garantizando esta disponibilidad. O sea, no hay asequibilidad, no hay accesibilidad, se le está negando. Y desde luego, si se abren universidades de garaje, entonces no hay tampoco una circunstancia de calidad que sea aceptable, donde sea aceptable esa obligación. Y también es importante el adaptarse, la adaptabilidad frente a circunstancias de educación en diferentes regiones, por ejemplo. Vamos a mirar. La asequibilidad tiene como consecuencia que el Estado garantice una adecuada oferta educativa. Ofrece la disponibilidad de establecimientos educativos al alcance de todos y todas, con énfasis en zonas rurales, infraestructura apropiada, condiciones físicas de seguridad ambiental y de servicios públicos, docentes bien remunerados y preparados, ética y pedagógicamente para la tarea de educar, apoyos didácticos con especial interés en discapacitados, oferta de cupos educativos que atiendan la demanda. Allí encontramos varios elementos de la mayor importancia en este aspecto de la asequibilidad, en lo que se refiere a que el Estado colombiano, cuando encuentra uno circunstancias de no favorecimiento de esa disponibilidad de establecimientos, de esa circunstancia de infraestructuras inapropiadas, de inseguridades ambientales, de docentes mal remunerados o mal preparados pedagógicamente para esa tarea de educar con calidad o sin apoyos didácticos, pues indudablemente se está vulnerando esta condición de asequibilidad. Por eso hay que propender por la ampliación de cupos. En el caso de las universidades, nosotros debemos ampliar cupos, crear nuevas carreras, trabajo social, antropología, ciencia política, maestría en alto gobierno, maestría en derecho privado, público, doctorado en derechos humanos, sedes en Sobatá, en Bogotá, en Agua Azul, con calidad, claro, sí, y con, obviamente, la infraestructura que se requiere. No estamos hablando aquí de juicios alegres y completamente absurdos, sin un estudio riguroso, sin calidades. Accesibilidad. Tenemos aquí, en primer lugar, la no discriminación, la obligación de carácter inmediato, inexcusable para los estados. Se promueve el derecho a la igualdad y a las acciones afirmativas. La accesibilidad material, la facilidad de llegar al centro educativo, en especial en zonas rurales, y facilitarlo para personas con discapacidad. Gratuidad en la primaria. Mírense ustedes la sentencia C-376 del 2010 de Corte Constitucional. Incluye disponibilidad de materiales de estudio, uniformes, transporte y alimentación escolar, además de exención de matrícula y derechos académicos, aplicación progresiva de la gratuidad en los otros grados, accesibilidad geográfica, criterios de enseñanza solventes y calidad de la educación, garantías de respeto de la Convención de los Derechos del Niño y otros, erradicación de toda forma de castigo. Ojo con eso. Caso Sergio Urrego. Coherencia entre el mantenimiento del orden con el libre desarrollo de la personalidad y el debido proceso. Muy importante. Adaptabilidad. Comprende el derecho a permanecer en el sistema educativo y el que la educación se acople a las necesidades de los niños y niñas a fin de que puedan permanecer en el sistema y no sean expulsados. Por eso el tema de deserción es gravísimo, es altísimo. El Estado debe implementar mecanismos tendientes a evitar la deserción escolar e inclusive adoptar incentivos para que los más vulnerables no se retiren. El ECOSOC en la observación 5 señaló criterios de adaptabilidad para la enseñanza de niños con diversidad funcional. Hay que formar más profesores en educación especial. Derecho a la disponibilidad de enseñanza,
obligación de asequibilidad. Este derecho a la disponibilidad de enseñanza como obligación de asequibilidad busca asegurar disponibilidad de escuelas en todo el territorio, asegurar número de cupos equivalente a la necesidad de los niños y niñas, asegurar adecuadas condiciones de infraestructura física y ambiental de las instituciones, asegurar disponibilidad de docentes, establecer programas de enseñanza diferenciada para personas con discapacidad con docentes especializados. El derecho de acceso a la enseñanza y la obligación de accesibilidad. En primer lugar tenemos velar por el derecho de acceso a instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminaciones negativas, proporcionar educación básica, pública, obligatoria y gratuita para todos los niños y niñas y asegurar el acceso a la educación primaria a toda la población, implantar un sistema de becas para las poblaciones más vulnerables. Esto es muy importante, el tema de las becas, porque permiten que las personas sin recursos económicos suficientes puedan acceder al derecho de la educación. Derecho a una educación aceptable y una obligación de aceptabilidad, establecer y garantizar que se cumplan normas mínimas de enseñanza en las escuelas públicas y privadas, que ejercer la inspección y vigilancia del sistema educativo en todo el territorio y niveles para asegurar su calidad. Por eso se habla de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, de las Secretarías de Educación departamentales o municipales, etc. Velar porque los planes de estudio se enmarquen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, una materia como el odio racial no podría existir, o la xenofobia. Compatibilidad de la disciplina escolar con la dignidad humana, muy importante porque es el foco del trabajo de los derechos humanos, la dignidad humana. En materia de aceptabilidad tenemos mejorar la formación del cuerpo docente. Ya a eso hice referencia. Respetar la libertad académica del cuerpo docente y los alumnos. Formar cuerpo docente adecuado para la formación de población en discapacidad. Asegurar que la educación que se imparta a las comunidades con tradiciones lingüísticas propias sea bilingüe. Respetar la propia vida cultural, la práctica de su religión y el empleo de su propio idioma de los grupos étnicos. Por eso fue expulsado el Instituto Lingüístico de Verano, que fue a realizar labores evangélicas en una comunidad étnica del llano. Derecho a permanecer en el sistema educativo, obligación de adaptabilidad. Asegurar la permanencia de niños y niñas en la educación pública básica, obligatoria y gratuita. Reducir las tasas de deserción escolar fomentando la asistencia regular a las escuelas. Prohibir y eliminar toda forma de discriminación que atente contra la permanencia de niños y niñas. Asegurar la permanencia de niños, niñas, trabajadores en el sistema educativo y asegurar la permanencia de niños y niñas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, hemos llegado al fin de esta primera sesión de Derecho a la Educación en este diplomado de Derechos Humanos, Paz y Postconflicto organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC. Muchas gracias.